Vamos a tratar el tema del despido por bajo rendimiento o por mal desempeño. Normalmente si yo soy empleador y tengo un trabajador que encuentro que se está desempeñando mal en sus funciones, tiene un bajo rendimiento o simplemente no me gusta cómo está desarrollando las funciones o cómo trabaja, o tengo algún desencuentro con él, voy a querer despedirlo por su mal rendimiento, por su bajo desempeño. Y dado ello, el empleador se va a tener que preguntar si existe alguna causal legal para despedir a ese trabajador que tiene este mal desempeño o este bajo rendimiento. Lo cierto es que en nuestra legislación no existe ninguna causal legal que permita al empleador despedir al trabajador que tiene un mal desempeño o un bajo rendimiento. Sí existen causales, por otro lado, que permiten al empleador despedir a aquel trabajador si no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales, por ejemplo, si no va a trabajar o si yendo a trabajar se niega a prestar el servicio para el cual lo contraté. Pero si el trabajador tiene un mal rendimiento, por ejemplo, tiene bajas ventas, vende artículos y tiene bajas ventas en el desarrollo de sus funciones, o no tiene el rendimiento esperado, no llega a las metas, lo cierto es que no lo puedo despedir particularmente utilizando una causal de despido por bajo desempeño, por mal rendimiento, porque no existe. No obstante, ese empleador lógicamente va a querer sacar a ese trabajador que él encuentra, sea cierto o no, de que tiene el bajo desempeño, el mal rendimiento. ¿Y qué tendrá que hacer el empleador? Bueno, el empleador lo único que le quedará en la mayoría de los casos para despedir a ese trabajador es hacerlo por la causal del artículo 161, inciso primero de necesidades de la empresa. Dado que, como indiqué, no existe una causal legal de despido por bajo desempeño o por mal rendimiento. Despedir a ese trabajador por la causal de necesidades de la empresa del artículo 161 implicará que hay que pagarle a ese trabajador las indemnizaciones legales, llámese indemnización sustitutiva del aviso previo, si es que no se le avisa con 30 días de anticipación el hecho de su despido, la indemnización por años de servicio, según los años de servicio que tenga el trabajador, y también va a haber que pagarle el feriado legal o las vacaciones que tenga pendiente ese trabajador a la fecha del despido y las remuneraciones que estén pendientes de los meses trabajados o de los días trabajados del mes en que yo lo despida. Lo cierto es que si aquel trabajador que es despedido por la causal de necesidades de la empresa, que será en la mayoría de los casos la única que puede aplicar el empleador, decide demandar a su empleador dentro del plazo de 60 días por despido injustificado, diciendo que la causal de necesidades de la empresa no es real o que los hechos que se invocan como necesidades de la empresa no son reales, lo hace. La mayoría de las veces el trabajador va a ganar esa demanda. Una estadística habla que del 90% de los casos son ganados por el trabajador. ¿Qué es lo recomendable hacer? Primero, si soy empleador, tendré que despedir a ese trabajador por la causal de necesidades de la empresa porque, como expliqué, no existe la causal propia para aplicar en estos casos. Y eso implica que le voy a tener que pagar todo y implica a la vez correr el riesgo, entre comillas, que si el trabajador demanda, voy a tener o me voy a ver obligado muy probablemente de ganar el caso, que es muy probable, a aumentar sus indemnizaciones en un 30% y también me puede pedir que le devuelva o que le reintegre o evitar que yo le descuente el aporte del empleador del seguro de cesantía que explicamos en otro artículo de la web, que el empleador cuando despide por la causa de necesidad de la empresa lo puede descontar en el finiquito, este concepto. Bueno, ese monto se puede recuperar también por el trabajador eventualmente si demanda y gana la demanda. Ahora, si yo soy trabajador, ¿qué me tengo que preocupar? Normalmente como trabajador voy a ser en estos casos despedido por la causal necesidades de la empresa y la carta de despido no va a hablar jamás de un mal desempeño, de un bajo rendimiento. No, la carta de despido simplemente va a indicar de que me están despidiendo por baja en la productividad,
por cambio en las condiciones en el mercado laboral, cosas que van a soler ser tan vagas que uno al leer la carta de despido, lo cierto es que poco va a entender de por qué lo están despidiendo, al menos la explicación formal que a uno le dan. Lo cierto es que la mayoría de las veces en verdad a uno lo están despidiendo porque considera el empleador que uno tiene un bajo desempeño, un mal rendimiento, está disconforme con uno por alguna razón, pero le aplica esta causal. Aquí el trabajador lo que tiene que preocuparse es de ojalá asesorarse lo antes posible porque ese trabajador puede demandar. Tiene un plazo de 60 días para presentar una demanda ante los tribunales laborales con un abogado, entonces hay que asesorarse rápidamente con un abogado laboral para demandar. La gracia es que el trabajador va a obtener el pago de todas sus indemnizaciones legales, pero incrementada esta en la forma que nosotros indicamos en esta web. Eso es muy importante y nos vamos a estar viendo en otros artículos de la web.